Buenas tardes, estamos hoy en el club de revistas que hacemos en conjunto con el Servicio de Reumatología de la Clínica Bolivariana. Nos acompaña hoy el doctor Carlos Jaime Velázquez, que pertenece a la Clínica Bolivariana y es uno de los docentes del programa de reumatología de la UPB. El doctor Miguel Mesa no nos puede acompañar el día de hoy por obligaciones familiares, y el artículo que va a presentar hoy el doctor Andrés Chavarriaga, que es Fellow de Reumatología, es el efecto de hidroxicloroquina para la prevención de trombosis y su efecto también sobre los niveles de anticuerpos antifosfolípido en síndrome antifosfolípido primario. Andrés, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Sebastián. Ya el doctor Sebastián pues mencionó el título del artículo. Está publicado en Autoimmune Reviews. El factor de impacto de la revista es 7.7 y el editor en jefe es Yehura Schoenfeld, pues que es el reconocido autor pues del síndrome de Asia. La fecha de publicación del artículo es 19 de febrero de 2020 y la autora principal es María Tectonidou. Ella pertenece a un grupo griego de reumatología. Digamos que cuando se mete a ORCID a buscar, pues, a buscarla a ella como pues lo que representa, tiene 118 artículos. Participó tanto en las guías EULAR de SAF como en las guías de lupus eritematoso sistémico, las más recientes de ambas, y trabaja en la unidad de medicina interna y reumatología del Hospital de la Universidad de Atenas, en Atenas, Grecia. Bueno, ellos pues inicialmente hacen pues como una introducción donde hacen un pequeño background acerca de lo que es el síndrome antifosfolípido y lo que son los anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos contra las proteínas de los fosfolípidos que generan un estado protrombótico adquirido. Donde sus criterios clasificatorios, ¿cierto? Ellos ahí hablan de los criterios Sapporo, pues ya tenemos los de Sidney, ¿cierto? Donde debe haber pues la medición inicial y a las 12 semanas, donde debe haber al menos uno de los diferentes anticuerpos, pues entre ellos anticoagulante lúpico, IgG-IgM, anticardiolitinas beta-2, IgG-IgM, sumado a la presencia de trombosis arterial o venosa y o, ¿cierto? Pues aunque está incluido en el español, la morbilidad obstétrica, pues que tiene diferentes definiciones, que pues digamos, se centra más pues como en la parte trombótica, pero está en la presencia de los abortos, del mortinato y de la morbilidad obstétrica dado por preeclampsia o bajo peso al nacer. Digamos que esto es requerido para clasificar el síndrome antifosfolípido, pero que en ocasiones se encuentran los anticuerpos en ausencia de trombosis o morbilidad obstétrica, y es lo que llamamos pues como serología positiva o portadores asintomáticos, y que se puede ver tanto en individuos con lupus eritematoso sistémico como en individuos asintomáticos, y que hay descritos perfiles de riesgo que confieren mayor riesgo de trombosis, donde digamos que si los fuéramos a eh, ponderar o clasificar el triple positivo, ¿cierto? Donde incluye el anticoagulante lúpico, IgG, IgM, anticardiolipinas o IgG, UGM, antibetados, es el perfil de más riesgo. El segundo de ellos sería tener dos positivos, usualmente anticoagulante lúpico, IgG, y de los individuales, los que más riesgo confieren son el anticoagulante lúpico y por último el IgG anticardiolipina. También está escrito que tener títulos persistentemente elevados va a conferir pues un riesgo adicional, ¿cierto? Pero pues eso ya es como que se sale un poquitico de pues seguir hablando del tema. Hasta ahora, la piedra angular del tratamiento del síndrome antifosfolípido, al menos del fenotipo trombótico, sigue siendo los antagonistas de la vitamina K, que en Colombia pues nosotros utilizamos warfarina. Eh, Tanto en primario como en asociado a otra enfermedad autoinmune, llámese lupus eritematoso sistémico, pero que incluso en presencia de anticoagulación y estando en anticoagulación en metas, ellos hablan ahí de un riesgo de recurrencia de 17% a 5 años. Hidroxicloroquina, que es un antimalárico sintético, que ellos aquí dicen que es primera línea en LES, creo que a través de los diferentes clubes de revista se ha dejado claro que debería ser pues como el estándar de manejo en lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Se ha demostrado que puede reducir la incidencia de trombosis en pacientes con lupus eritematoso sistémico en presencia o no de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces ellos citan en el artículo dos estudios que correlacionan el papel de la hidroxicloroquina con el papel tromboprofiláctico, perdón, dado por disminución en los títulos de anticuerpos. Digamos que lo de los títulos de anticuerpos, al final, pues ya en la discusión hablan un poquitico, pues,
de la parte de los toll-like receptor y de la presentación antigénica y el papel que tiene la hidroxicloroquina, que podría ser una de las razones por las cuales disminuyen los anticuerpos. Y hablan además de los efectos pleiotrópicos de la hidroxicloroquina, donde también está demostrado efectos antiinflamatorios, inmunorregulatorios o inmunomoduladores, metabólicos, ¿cierto? El bien conocido efecto incluso en perfil lipídico y en glicemia, y efectos antitrombóticos, principalmente el lupus eritematoso sistémico. Hablan también de modelos murios, sobre todo en SAF primario y modelos in vitro, donde en estudios no aleatorizados y prospectivos y retrospectivos se ha demostrado efecto trombótico de la hidroxicloroquina. No sé si quieran de pronto adicionar algo acá con respecto a, pues, como al background del artículo, pues, y los artículos en mención y el estándar de manejo, ¿cierto? Pues yo creo que mencionar hoy en día lo de los anticoagulantes directos en STAF es importante, pues, con respecto a el estudio más reciente que salió y, digamos, lo que ha hecho que se le tenga más respeto o se utilice menos, pero hay pacientes que necesitarán, pues, dicho medicamento cuando se ha fallado a todo. No sé la opinión, pues, de los profes con respecto a esto. No, yo diría que, pues, que tal vez parte de la discusión que plantean, pues yo creería que la evidencia cada vez es un poquito más contundente en la parte del SAP obstétrico. Pues es muy claro, hay un estudio que se llama el Pregnance, que es un multicéntrico de SAP obstétrico, pues ahí es muy claro que el papel, pues, de la hidroxicloroquina en mejorar como los desenlaces gestacionales. Entonces creo que en la parte obstétrica, pues cada vez hay más evidencia, donde es muy claro que también se debe usar hidroxicloroquina, tenga o no la paciente lupus eritematoso sistémico, solamente en el contexto como de SAP obstétrico. Y no, Sí. yo creería que de todas maneras es claro por pues, el RCT y hace relativamente poco de Annals of Internal Medicine comparando warfarina con anticoagulantes orales, pues creo que no hay duda, pero lo que me menciona es que hay casos excepcionales en los cuales es imposible uno anticoagular con warfarina, pues y obviamente si el paciente no es triple positivo y no hay un evento arterial, pues a veces es una opción, pero con las consideraciones, pues, que ya hiciste. No sé, Sebastián, ¿qué piensa? Sí, yo creo que eso es parte de lo que hemos aprendido con los directos, o teníamos la esperanza, pues, lo que dice el doctor Sebastián, que cambiaran el estándar de manejo, pero también creo que hay una crítica, aunque no hace parte, pues, de lo de este club de revista, y es en qué grupo de pacientes se hicieron, y es que se hicieron comparando con warfarina en primera línea, y lo ideal sería utilizarlos en pacientes que fallaron, que realmente es a veces a lo que nos vemos enfrentados en la vida real. Pero bueno, y yo estoy de acuerdo con lo del profe Carlos Jaime. De hecho, en las últimas guías de SAF, lo que proponen en SAF obstétrico es poner hidroxicloroquina. No lo ponen de primera línea ni de entrada, pero sí lo ponen como a consideración del experto, pues en este caso el reumatólogo, utilizar como parte del tratamiento en pacientes con SAF obstétrico no asociado al lupus eritematoso sistémico. Entonces, digamos que el centro de este artículo es más la parte trombótica en SAF primario, ¿cierto? Condujeron entonces un estudio piloto aleatorizado abierto controlado con el objetivo de evaluar la seguridad y la eficacia de hidroxicloroquina para prevención, sumado a la terapia convencional en SAF. Además, se evaluaron prospectivamente el efecto de la hidroxicloroquina en los títulos de anticuerpos en pacientes con SAF primario y en portadores asintomáticos de anticuerpos en un periodo de 3 años. ¿Cierto? Digamos que ahí está pues como la parte inicial del estudio. Ellos planteaban, pues, que iban a realizar un estudio multicéntrico internacional aleatorizado controlado en busca de investigar la eficacia de hidroxicloroquina en prevención primaria de trombosis,
en pacientes con anticuerpos persistentemente positivos, en pacientes libres de trombosis sin otra enfermedad sistémica autoinmune, con un periodo de seguimiento de 5 años bajo el auspicio del APS Action, pues que es un grupo europeo pues, de síndrome antifosfolípido. De entrada ahí en el primer párrafo le dicen a uno que el estudio se terminó tempranamente con una media de seguimiento de 1.7 años debido al aumento en el precio de hidroxicloroquina, el desabastecimiento de hidroxicloroquina y la baja tasa de reclutamiento, y que los datos fueron insuficientes para determinar la eficacia de hidroxicloroquina en prevención de trombosis primaria por el bajo número de muestras y el bajo número de eventos. Entonces ya de ahí de entrada, pues cuando uno lee el primer párrafo, se desilusiona un poquitico, pues porque uno dice, bueno, entonces, ¿ellos qué siguen? Nos van a mostrar simplemente los datos que encontraron, y dicen que continuaron el seguimiento en 4 pacientes reclutados y que decidieron continuar el estudio como centro único, piloto, prospectivo, aleatorizado de hidroxi contra terapia estándar en prevención de trombosis en SAF primario. Pues yo creo que aquí hay que detenernos pues a discutir las opiniones pues como con respecto a la violación al protocolo y las fallas que implican haberlo detenido, y a pesar de decir no es suficiente, haber seguido un número de pacientes que de pronto eso los pudieron haber seguido, pero haber decidido como centro único, yo creo que tiene pues sus implicaciones pues de metodológicas y desde todo punto de vista. Andrés, perdóname que me tengo que desconectar unos minuticos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, pues. Pues ahí yo quiero intervenir primero porque no cumple las características de un estudio piloto, entonces sería el primer error metodológico, y el segundo es que hay que ver las implicaciones éticas que tiene esto, el seguir los pacientes pues como por no dejarlo, y además pues porque además pierde todo poder estadístico, porque para los estudios pilotos se utilizan es para mirar una prevalencia, para calcular un tamaño muestral para un estudio más grande, entonces no cumpliría ninguno de esos y yo hubiera interrumpido el estudio y no lo hubiera hecho. No sé qué piensen los demás compañeros. Profe. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, pues, obviamente, sí, no hay como una justificación para haberlo seguido, pues sabiendo que ya hubo un análisis interino que interrumpió, pues, el principal, pues, como el hallazgo principal. Sí, Diana tiene toda la razón. Sí. Bueno, yo creo que ahí pues de ahí en adelante pues vamos a discutir pues lo que ellos encontraron, pero pues de entrada uno encuentra ya una falla metodológica grave que tiene implicaciones pues tanto en los análisis que se pudieron haber hecho como incluso en cosas éticas, como dice Dianita. Dianita es residente de reumatología, empieza reumatología ahorita en julio, pues ya está el curso de inducción en agosto, empieza, hace parte del fellow del programa de reumatología de UPD. Entonces, digamos que lo que sigue ahí en adelante, no sé si alguien más quiere aportar algo de los presentes. No, señor, estamos de acuerdo. Gracias. Entonces, ya de lo que ellos siguen en el estudio pues monocéntrico pues que ellos decidieron hacer fue pacientes sin uso de hidroxicloroquina con SAF primario, se aleatorizaban 1 a 1 para recibir terapia estándar más hidroxicloroquina versus terapia estándar solo. Ellos ahí hablan de anticoagulación, antiagregación, que uno le llama la atención que hablen de antiagregación, después se da cuenta pues en qué escenarios se utiliza la antiagregación. La asignación se realizó mediante bloques aleatorios de 2 en pacientes que fueran elegibles y estuvieran de acuerdo en participar. Había cegamiento en el tamaño de los bloques para los tratantes y hubo seguimiento prospectivo por más de 3 años para el desarrollo de complicaciones trombóticas. Además, se evaluaron los anticuerpos de manera longitudinal en todos los SAF primarios y en pacientes con anticuerpos persistentes sin enfermedad sistémica ni uso previo de hidroxicloroquina del departamento. Entonces, ellos por lo que uno entiende es que tomaron una muestra del propio departamento de ellos para hacer el seguimiento y comparar y ver, pues, cómo ese seguimiento. ¿Cierto? La población de estudio, entonces, pacientes elegibles eran los que tenían SAF primario mayores de 18 años, que se pudieran seguir de manera o se siguieran de manera regular en la unidad de reumatología pues, de ese grupo del hospital en Grecia. Todos los pacientes cumplían Sapporo, que es una cosa que a uno le llama la atención porque el estudio no es tan viejo como para no haber incluido a Sydney, pero pues dentro de los 12 meses debían estar pues los anticuerpos medidos dentro de los 12 meses previos a la tamización.
realizaron ELISA como medición para anticardiolipinas y beta 2 y se adherían a las guías ICTA y STH, pues que son las guías para medición de anticoagulante lúpico, que son las que la estandarizan. Se excluían los pacientes que cumplieran criterios PAR u otra enfermedad para lupus eritematoso, pues por los criterios de ICIAR, y para otra enfermedad sistémica que tuvieran malignidad activa, tratamiento los 12 previos meses de hidroxicloroquina, que tuvieran alguna contraindicación de hidroxicloroquina dado por efectos adversos graves. Entonces ellos hablan de alergia, toxicidad ocular, deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, convulsiones no controladas, alteraciones en las pruebas o pues, las transaminasas más de 2 veces y tasa de filtración glomerular menor de 30. Los que elegían informaban consentimiento y cumplían pues de acuerdo a Helsinki podían ingresar al estudio. Parámetros basales recolectados. Entonces pues son muchos realmente, no me voy a detener a mencionar uno por uno, ¿cierto? Ahí los estoy mostrando en pantalla. Habían algunos demográficos, otros pues de riesgo cardiovascular, incluían LDL, tabaquismo, comorbilidad como diabetes. Muy importante pues los parámetros relacionados con síndrome antifosfolípido, ¿cierto? Entonces cuando se había diagnosticado el número y el tipo de la ubicación, eventos obstétricos, qué tipo de anticuerpos tenían, los títulos que son muy importantes, el uso concomitante de medicamentos y algo pues que ellos digamos que tienen más frecuencia que nosotros es la coexistencia de trombofilias pues hereditarias donde ahí medían factor 5 Leiden y la mutación de protrombina 202.10A. No sé, Andrés, si sean más frecuentes porque más adelante en la tabla, pues si eso es claro la literatura, hasta un 30% de los pacientes con SAF tienen otra trombofilia. Más o menos le dio un porcentaje un poquito menor, pero yo diría que no es que sea más frecuente en otra población, sino pues que nosotros muchas veces no hacemos la búsqueda activa de la trombofilia, pues porque tal vez no tenga cambios en el manejo que va a ser anticoagulación, pero la literatura sí hay un 30% de otra trombofilia asociada a SAF. Perfecto, profe. Con respecto a la intervención y manejo, los participantes asignados al azar en el brazo de intervención tuvieron una evaluación oftalmológica al inicio del estudio y si no encontraban contraindicación les daban 200 de hidroxicloroquina si pesaba menos de 60 y 400 si pesaba más de 60. Ellos pues dicen que el medicamento pues, fue provisto por los investigadores a través del sistema público de recetas electrónicas pagado, pues que lo pagaba el país. Además de la asignación de tratamiento de investigación, todos los pacientes con la forma trombótica estaban en tratamiento anticoagulante. Ellos allá utilizan acecumarol, pues nosotros tenemos warfarina. Y en un pequeño porcentaje había anticoagulantes directos, heparinas de bajo peso molecular, que se continuaron sin modificación. La parte obstétrica, pues, si solo era obstétrica, continuaba el tratamiento profiláctico con aspirina. Si tenían esteroides, trataban de minimizar la dosis y pues no estaba permitido pues el uso pues, de otro medicamento inmunosupresor durante el estudio. Los monitoreaban cada 3 meses, examen físico y les hacían laboratorio, y les hacían pruebas inmunológicas y electrocardiograma cada 6 y evaluaban pues la adherencia a hidroxicloroquina. Les daban un libro diario al inicio del estudio para mirar los niveles de INR en cada visita. Y ellos aquí utilizan una cosa, pues, que es el TTR, ¿cierto? Que es el tiempo que permanecen con el INR. Los pacientes se dicen que si era menor del 80%, algo que me parece que es, digamos, muy optimista, porque la mayoría de los pacientes no logran esos TTR, ¿cierto? Y la mayoría de los estudios por fuera de síndrome antifosfolípido, pues en fibrilación auricular y demás, normalmente se evalúa que la mayor parte logran TTRs más o menos del 60 o un poco más, es decir, lograr 80 o más es difícil, pero eso era lo que ellos mencionaban en el estudio con un INR 2 a 3 y 2,5 a 3,5 para aquellos con trombosis o eventos recurrentes. No dicen pues puntualmente si utilizaban esa misma meta en enfermedad arterial. Si estaban con directos o heparinas de bajo peso molecular, los contaban como si estuvieran más del 80%. No sé si hay alguna opinión con respecto a lo que acabo de decir o con respecto a lo que acabo de mencionar. De pronto ahí es pues que también otro talón de Aquiles es pues que es muy olímpico lo de pues que se aconsejaba a los pacientes disminuir la dosis del esteroide, pero no decían cuánto tenía
porque eso puede ser importante porque hay una de las alternativas terapéuticas en el SAP obstétrico refractario, que es dar dosis bajas o moderadas de esteroides. Aunque eso no sea, pues no se sabe si disminuye los títulos o qué incidencia tiene, pero sí tiene, pues puede tener un impacto pues en el resultado final, pues es un factor confusor que no aclara. Sí, en el primer trimestre dar 10 miligramos de prednisolona. Pues es recomendación de expertos y en la guía también lo ponen, profe, sí. Sí, tampoco pues mencionan eso y no sé si de pronto Dianita o alguien más o Carolina o Gustavo Ana quieran comentar algo pues con respecto a la anticoagulación, el TTR, los directos. Sí, doctor. Pues el problema de la anticoagulación. Dale. Cualquiera de dale, los dos, no hay problema, no peleen. El problema de la anticoagulación es que igual aquí en Colombia estamos muy limitados por el tema de la warfarina y más ahora que el Coumadin está pues casi que extinto, pues es difícil ya encontrarlo. Entonces lograr el tiempo en rango terapéutico ideal de más del 80% que lo tendría uno un poquito más tranquilo con el paciente que realmente está generando un impacto en la anticoagulación y eso pues refleja una disminución del riesgo. Es muy difícil, porque acá pues no hay acenocumarol, tampoco es difícil encontrar el Coumadin, entonces pues todos los bemoles de la warfarina hacen que sea difícil que el paciente se controle y mantenga un tiempo de rango terapéutico del 80. Como lo mencionaste en los estudios de anticoagulantes, pues cuando comparan los directos con la warfarina en fibrilación auricular, que son escenarios que se supone están controlados, porque son estudios aleatorizados, el tiempo en rango terapéutico es entre el 50 y el 60%, que son los estudios controlados. Entonces, en la vida real, realmente, valga la redundancia, encontrar esos niveles es bastante difícil. Mi pregunta es, en ese caso, bueno, la guía recomienda si el paciente no logra controlar, uno pues podría tener la posibilidad de iniciar el DOAC o iniciar heparinas de bajo peso. Pues no sé, quería preguntarle al doctor Carlos Jaime, pues en ese caso, ¿cuál es su decisión en cuanto al paciente, si prefiere iniciarle un DOAC en un caso de trombosis recurrente o prefiere iniciar heparinas de bajo peso molecular? Yo diría, Diana, que pues lo que hago normalmente es, de pronto, lo primero que muchas veces pues ocurre a veces en pacientes con lupus eritematoso sistémico y que no está muy descrito en la literatura, hay una interacción farmacológica que no se le hace mucha bulla, es warfarina-azatioprina. O sea, cuando uno tiene un paciente por azatioprina por cualquier razón o por cualquier indicación, hay una interacción muy importante con la warfarina. Entonces uno primero, pues si puede, pues si es muy alto el riesgo de trombosis o triple positivos, pues incluso antes de yo considerar cambiar la anticoagulación, miraría esa interacción medicamentosa, que es importante y nos ha pasado muchas veces que los pacientes no se anticoagulan por ese motivo. Lo otro es que yo prefería agotar otras alternativas antes de llegar al DOAC. Pues digamos que está la primera opción es agregar aspirina, obviamente mirando pues el riesgo de sangrado. Esa es una opción que describen en la literatura. Y lo otro es las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, obviamente, el problema es el largo plazo de las heparinas de bajo peso molecular por el riesgo de osteoporosis, pero yo dejaría, incluso pues desafiando un poquito lo que dice el estudio, pues porque hay, digamos, estudios más antiguos que le dan un poquito a uno de tranquilidad. Una de las opciones cuando el paciente sigue trombosándose pesa anticoagulación es dar precisamente hidroxicloroquina. Yo lo hago y me ha ido bien. ¿Sí? Otra opción, profe, que plantean en algunos artículos es si usted estaba en meta de 2 a 3, también puede subirse a 2,5 a 3,5. Y lo otro que plantean es depende del sitio. Por ejemplo, si el paciente hizo un ACV, evaluar si el ACV solamente fue por SAF o si el paciente tiene adicionalmente factores de riesgo cardiovascular, donde uno ahí gana más fuerza poner, por ejemplo, la aspirina. Y en casos refractarios también hay descrito poner rituximab como parte del tratamiento. Sí, de acuerdo. Pues yo diría que en general, pues digamos que incluso con Clara Marcela Cadavid, que es internista de la clínica que está presente, hemos tenido algunos casos en la clínica bolivariana donde utilizamos anticoagulantes directos pues antes de que saliera la evidencia reciente
y es una opción, pues yo creo que en general, aunque el RCT pues le dé mucho palo al anticoagulante directo, pero en un solo anticuerpo positivo o un evento venoso, pues uno digamos que es una opción. Pero pues como en el esquema mental que yo tengo, preferiría agotar opciones de agregar aspirina, subir el rango de anticoagulación y utilizar heparina de bajo peso molecular antes del anticoagulante directo, pues posición personal. Y incluyendo, pues, este no es el estudio para mandar a hidroxicloroquina, pero yo sí lo utilizo y me va bien. Perfecto. Listo, muchas gracias. Ahí pues hablan de los títulos anticardiolipinas y beta-2 del isotipo IgG-IgM y se midieron prospectivamente a los meses 12, 24 y 36 en el laboratorio, pues en el mismo laboratorio de inmunología de ellos, que ellos dicen que cumple controles de garantía externos e internos regulares y que realizaron tanto los participantes pues con síndrome antifosfolípido primario como en aquellos portadores asintomáticos, ¿cierto? Los que no aleatorizaron los seguían pues que fueron los que incluyeron desde la clínica ambulatoria a los pacientes pues que aleatorizaron a cloroquina y no cloroquina, pues que se lo hacían a los dos grupos. Que el anticoagulante lúpico solo se midió al inicio. Eficacia y seguridad pues como del estudio. Todavía no vamos a la tabla 1. Entonces, el resultado primario pues que ellos trataban pues de buscar era la incidencia de trombosis aguda confirmada por los estudios de imágenes. Y ahí es donde les mencionaba pues los criterios de Sapporo que ellos sabían, incluían trombosis arterial y venosa. Ellos dicen ahí pues cuáles tipos de trombosis arteriales y venosas incluían. Los eventos los incluían, era el investigador, ¿cierto? Habían dos investigadores, un reumatólogo senior y un médico, pues un internista, ¿cierto? Requerían pues la evidencia pues usualmente imagenológica pues que el evento trombótico hubiera ocurrido. En caso de desacuerdo, llamaban a otro reumatólogo senior. Ellos ahí pues en el apéndice 1A que está al final pues dicen como las herramientas, ¿cierto? Y cómo pues fue que definieron esa parte trombótica, pero realmente no hay nada pues como raro de lo que uno hace en la práctica clínica diaria. Los resultados secundarios incluían pues efectos adversos relacionados con el tratamiento, toxicidad retiniana, miopatía, hepatitis, supresión de médula ósea, con pues, efecto adverso gastrointestinal, reacciones alérgicas, sangrado mayor, que ellos ahí se adherían pues como a la definición de la trombosis de hemostasia, que también la incluyen pues al final en el apéndice. Se las voy a mostrar pues simplemente, pero no tiene pues realmente nada de raro pues para definición de sangrado mayor como intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular o peticárdico, intramuscular, caída de 2 gramos de la hemoglobina o que necesite de transfusión, y pues los menores, los que no cumplan mayores, pues eso fue pues como lo grande con respecto a esto. Intraarticular no es mayor. Ahí aquí lo incluyen, profe. Eso pero con hielo se controla. Pues yo sí tengo algunos profe artículos más viejitos que intraarticular por el riesgo de síndrome compartimental, a veces sí lo relacionaban con mayor. No es la primera vez que lo leo, profe. Pero también depende pues cuánto cayó la hemoglobina y la gravedad. Bueno, me perdí. Eficacia y seguridad. Estabas en los desenlaces secundarios, hablando del sangrado. Ya, sí, señor. Entonces, pues eso pues fue como la parte de lo del sangrado de la trombosis hemostasia. Les hacían pues búsqueda de retinopatía, como les mencioné, con examen anual por oftalmología. Les buscaban compromiso hepático, medular, y les hacían electro pues en el seguimiento. Y les hacían pues en las evaluaciones trimestrales del examen físico y los laboratorios que habíamos mencionado. Con respecto al análisis estadístico, entonces el efecto de hidroxicloroquina sobre la incidencia de eventos trombóticos fue pues, investigado utilizando el análisis de supervivencia por intención a tratar de falla única. Utilizaron la prueba de long rank para comparar el tiempo hasta la primera trombosis entre los dos brazos del estudio. Los participantes pues, fueron censurados por pérdida durante el seguimiento, que retiraran el consentimiento o que cumplieran criterios para lupus o otra enfermedad, la adición de inmunosupresores o la interrupción de hidroxicloroquina por efectos adversos.
ellos pues cuando tenían triple positividad y por pues, los efectos conocidos de hidroxicloroquina antitrombótico, decidieron aplicar pues una regresión con un multivariado para estratificar pues por el estado de triple positividad, para estimar pues el riesgo el efecto de hidroxicloroquina sobre el síndrome antifosfolípido primario. También ajustaron por edad, sexo y presencia de dos o más factores de riesgo cardiovascular tradicionales y por antecedente de trombosis recurrente antes del estudio. Y utilizaban, pues, cuando había mala calidad de la anticoagulación en el seguimiento, un método binario. Para lo de los títulos del efecto de hidroxicloroquina sobre los títulos en síndrome antifosfolípido primario, utilizaron pues un modelo lineal con intercepción aleatoria por paciente. Los modelos los ajustaron para el tiempo de seguimiento e incluyeron además la interacción entre hidroxicloroquina y tiempo. Y hicieron pues como una predicción del efecto sobre los logaritmos pues en cuanto a los títulos de los diferentes anticuerpos, IgG, IgM, IgG, IgM para anticardiolipina y beta-glicoproteína. Bueno, tabla número 1 pues de los resultados, 50 pacientes caucásicos con síndrome de... Perdón, sí señor, dígame. Diana, fuera de la observación que hiciste acerca pues de lo del estudio piloto inicial, ¿alguna reflexión de lo del análisis estadístico que ellos proponen? Don Rank solamente nos va a servir para mirar las curvas si es estadísticamente diferente o no. No da con precisión, pues no dice si es mejor o no, simplemente si es diferente. Entonces ahí ellos no precisan eso. Y uno sí hace entonces una regresión para mirar en los diferentes modelos cuál se ajusta más y hay que ajustarlo pues por las cosas convencionales, que eso ellos ahí sí lo hicieron. Gracias, Dianita. Entonces, los resultados en la tabla 1, 50 pacientes con antifosfolípido primario, 25 asignados a hidroxicloroquina y 25 estándar. Voy a ir a mostrarles la tabla 1, donde la tabla 1 sí tiene ciertas cosas pues importantes pues en cuanto a, por ejemplo, la edad que fue diferente entre los dos grupos. Había más porcentaje de mujeres en el grupo de hidroxicloroquina. Realmente los eventos arteriales y venosos eran similares en ambos brazos. Había un poquitico más de eventos venosos en el brazo estándar. Había más recurrencias en el brazo estándar de fenómenos trombóticos y había más historia de morbilidad obstétrica en el brazo de hidroxicloroquina. Realmente pues la parte de los anticuerpos sí es más o menos lo que uno espera, ¿cierto? En cuanto a las series pues de antifosfolípidos, les llama uno la atención, obviamente eso es por medias, pero si ven la media de, por ejemplo, IgG y IgM, hablan que es de 52, más o menos 50. Obviamente eso es una campana de Gauss, pero quería decir que hay pacientes que tienen 2, o sea, probablemente será que eran negativos, pues que eran los negativos, ¿cierto? Lo mismo para IgG y IgM, todos se cumplen lo mismo, probablemente porque haya positivos y negativos, pues, pero sí, en eso incluso hay uno que da incluso hasta negativo. Había alto porcentaje de doble positividad, pero pues lo esperado, y triple positividad, más o menos también lo esperado, pues según las series, que es más o menos entre 15 y el 30%, según la serie a la que uno se aproxima. Aquí hablan de pronto un comentario, porque pues digamos que si lo analizas desde el punto de vista de las 40 unidades internacionales, sí, pero recordad que nosotros no sabemos el percentil 99, pues de nosotros. De Gustavo ya dentro de poco lo vamos a saber. En población colombiana, que tenemos un estudio de 50 pacientes donantes sanos para mirar ese percentil 99. Entonces, bueno, ahí por lo que hemos analizado, pues sin apresurarse, es que los valores en población sana son bastante bajitos, mucho menores de 20. Entonces, uno tiene que analizarlo ahí desde el punto de vista, o es unidades GPL, que es más de 40, o el percentil 99. Entonces, esa es la consideración, aunque ellos decían que tenían que cumplir obviamente el criterio de más de 40 pues títulos moderados o altos. Sí, pero señor, para hacer la reflexión de que el percentil 99 puede ser menor. Ok, puede ser menor para nosotros. Dianita. Con pues esas medias, con esas desviaciones estándar tan grandes, yo dudo mucho que realmente tenga una dispersión normal. Yo creo que
eso tiende a ser más una distribución no normal y ahí sería muy diferente, pues habría que poner más bien rangos intercuartiles. Yo dudo mucho que realmente se esté distribuyendo así como ellos lo están presentando. Ok. Sí, realmente uno de esa tabla le ve pues rangos muy grandes, pero bueno. No sé si tenga alguna cosa adicional con respecto a la doble y la triple positividad, profe. Más o menos lo usual en cuanto a obesidad, hipertensión, diabetes y lipidemia. Ellos dicen aquí que 70% utilizaron vitamina K, 8% otros anticoagulantes, 56% aspirina. Y le llama a uno la atención a algo, ¿cierto? Digamos que si está descrito, pues que más o menos 30% de los SAF puede tener ANAs positivos, sin necesariamente estar asociado al lupus eritematoso sistémico. Lo mismo que C3 y C4, y gracias a Dios ninguno tuvo anti-DNA, porque eso sí ya sería un lupus, pues. Pero bueno, digamos que desde ese punto de vista se corre como una Pero, serie normal. Dígame, profe. pero no olvidar que cuando uno de los falsos positivos de DNA es tener Es títulos altos de vetado. anticardiolipina, Y vetado. hacen reacción cruzada, entonces, pues, sí, lo que dice Diana posiblemente no distribuyan normal, pero si encontraras un DNA positivo, yo no me asustaría porque si los títulos son muy altos puede haber una reacción cruzada y seguir siendo antifosfolípido. Y si Perfecto. no, es un hallazgo indirecto relativamente, aunque aquí le dio bajito, tener hipocomplementemia. Entonces, sí, Sí, pues, uno o puede sea, ver una tercera simplemente, parte. sí, es como sustentando que el SAF no se puede dar con una enfermedad trombótica, sino con una enfermedad autoinmune donde predomina la trombosis, pero sigue siendo una enfermedad autoinmune. Sí, señor. Y que el hecho de tener ANAs positivos o consumo de complemento en ausencia de otros criterios puede ser visto como un SAF primal. Pues eso es algo que yo creo que es necesario conocer y aclarar. Pues simplemente para, pues aprovechando la tabla, es que también cuando uno analiza los anticuerpos anticelulares, pueden ser también, pues que a veces los ponen como marcador pronóstico. En los estudios, digamos, más viejos, se habla de que pueden ser ANAs positivos en SAF, pronóstico de lupus, pero eso está desvirtuado y el estudio más sólido, pues que yo conozco, es el de José Gómez Puerta, que es el jefe del Clinic de Barcelona, que es un estudio, pues, de un seguimiento largo y solamente un 5% de los pacientes en un seguimiento mayor a 5 años que tenían SAF con ANAS positivos desarrollaron lupus. Entonces uno a veces en los textos sigue encontrando lo de pronóstico, los ANAS en antifosfolípido como pronóstico de lupus, pero la evidencia pues controvierte como esa tradición oral. Sí, y de hecho, pues no siempre, pues la evidencia no es contundente, aunque sí hay recomendaciones de tamizar para lupus inicialmente, y en cuanto al seguimiento realmente de los pacientes con SAF, si al principio no se le encontró lupus, también hay recomendación de hacerlo, pero la evidencia tampoco es contundente si se debe hacer de manera rutinaria, en ambos casos, incluso en presencia de ANA positivo. No sé qué piense de eso, profe. De acuerdo. Perfecto. Bueno, las características de la cohorte, entonces, ya hablamos pues de la duración del seguimiento del estudio, fue de 2.6 años en promedio, produciendo 132 años persona, 69 años persona para hidroxicloroquina y 63 años persona para atención estándar. 5 pacientes con primario no continuaron el tratamiento de acuerdo con el protocolo del estudio y 3 pacientes no se adhirieron a hidroxicloroquina, pero continuaron el seguimiento para monitoreo de acuerdo al protocolo a intención a tratar, y 2 pacientes cambiaron de atención estándar a hidroxicloroquina por petición propia. Incluyeron pues el número adicional de 15 pacientes portadores asintomáticos, como una cohorte observacional, 10 con hidroxicloroquina al comienzo de la observación sin aleatorización, para investigar el efecto de la hidroxicloroquina en los títulos de antifosfolípido. Ninguno de los participantes desarrolló les u otra enfermedad autoinmune ni requirió la adición de terapia inmunosupresora durante el periodo de seguimiento. Bueno, eficacia y seguridad entonces. Esto es pues como más o menos lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Sobre cómo se hizo la aleatorización, ¿cierto? Y cómo quedaron. Eficacia y seguridad, entonces los eventos trombóticos ocurrieron en 13 pacientes con primario, de los cuales 6 se asignaron a terapia estándar, 4 con warfarina y 2 con warfarina y dosis bajas de aspirina, 1 de los asignados a la terapia con hidroxicloroquina, más atención estándar. Al momento del evento, el último paciente informó a los investigadores que había descontinuado la hidroxicloroquina 4 meses previos antes al evento.
Entonces ellos encontraron 2 eventos trombóticos venosos, un ataque cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio y una oclusión de la carótida interna, una de la renal y una de la retiniana. Los análisis por intención a tratar el uso de hidroxicloroquina se asoció a reducción de 85% de la tasa de incidencia de trombosis, 0.01 versus 0.08 para atención habitual. Y ahí está lo del long rank que mencionaba Dianita, que les dio 0.04. Y el modelo de Cox, ¿cierto? El uso de hidroxicloroquina se asoció con una razón de riesgo de 0.09, donde el intervalo de confianza cruza la unidad y la P pues fue de 0.074 y nos envían a la tabla 2, que la estoy mostrando pues en pantalla. No sé qué quiera decir Dianita, ellos ahí, yo no sé si fue que no entendí muy bien, pero dan como si todos los resultados les hubieran dado, y realmente cuando uno ve todos cruzan por la unidad y las P no fueron significativas pues para ninguno de los eventos. Sí, ellos calcularon pues la magnitud, que es el hazard ratio, pero realmente nada ahí es estadísticamente significativo. Yo creo que tienen un gran problema es por la poca muestra, porque vean que esos intervalos de confianza son bastante amplios. Le falta mucho poder al estudio. Poder, epidemiólogo y otras cositas, pero bueno, los principales resultados de seguridad no fueron diferentes entre los participantes, ¿cierto? Y ahí nos mandan a la tabla número 3, ¿cierto? Que la estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Pues evaluar mortalidad y pues de más en esto pues bastante complicado, pero hablan de sangrado mayor menor, hospitalización por trombosis y retinopatía, ¿cierto? Sobre todo pues porque evaluar retinopatía al tiempo que se hizo el estudio, pues digamos que no es lo usual que se presente la retinopatía, aunque fueron juiciosos pues en la tamización. Bueno, listo. En cuanto al análisis, pues el brazo de intervención, un paciente desarrolló retinopatía que se revirtió al suspender el fármaco y 2 pacientes sufrieron efectos adversos menores relacionados pues con elevación de la CPK y diarrea, que se resolvió pues con la reducción de 400 a 200. Es una pregunta muy interesante. No, que quería comentar que es imposible que una retinopatía revierta. Tal vez haya efectos de acomodación, que es lo más frecuente, que los pacientes se quejan de visión borrosa, pero esos son defectos en la acomodación, que eso sí es reversible con la suspensión a la disminución de la dosis. Pero una verdadera retinopatía, pues no... Deja de progresar. Incluso algunas siguen progresando a pesar de suspenderla porque la hidroxicloroquina en la vida media es muy prolongada, ¿cierto? Que es uno de los miedos que uno a veces tiene. Pero pues... Sí, y lo otro es que yo no sé si es una pregunta muy interesante que desde hace un tiempo vienen promoviendo mucho el uso de dosis de cloroquina pues, o de antimaláricos en miligramos por kilo, ¿cierto? No sé si el profe se una a esa recomendación de utilizar pues la dosis por kilo. Profe, se le fue. El problema de la hidroxicloroquina es que, pues, de esa dosis por kilo es que es peso ideal. Entonces es muy difícil porque pues, nosotros tenemos solamente 200 y 400. Entonces es difícil, pues, pero en general uno pues trata de calcularlo de manera macro, pero en general es muy difícil ajustarlo porque es peso ideal. Tal vez es interesante que a veces uno no lo... Que uno no lo mira, que es una causa frecuente de hipersecaemia e incluso de miopatía, es el uso de antimaláricos. Sí, aquí hablan también mucho dentro de los efectos adversos, la parte cardíaca, pues, y ahora con todo lo que ha pasado del COVID, pues, ha puesto eso en boga, pues, pero realmente cuando uno revisa las series y pregunta por la experiencia en la parte de compromiso cardíaco, de cardiomiopatía o miocarditis asociada a cloroquina o hidroxicloroquina, realmente es un evento bastante raro y difícil de diagnosticar. Pero pues yo solo tengo uno que diagnosticó el doctor Nilson López, que es un cardiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, y una cardiomiopatía por biopsia endomiocárdica. Pero una paciente que llevaba tomando como 20 años hidroxicloroquina y empezó a hacer una falla cardíaca sin otros factores de riesgo y se demostró por biopsia endomiocárdica esa cardiotoxicidad. Pero en general, pues, obviamente porque los niveles, y uno está vigilando permanentemente la hidroxicloroquina, y en general pues son dosis seguras en la dosis en que nosotros lo utilizamos,
Entonces, pues realmente es muy poco frecuente pues en la vida real. Un apunte, con la miocardiopatía por hidroxicloroquina, la cohorte de Armédica, que son como 1.300 pacientes, nada más hemos tenido 2 pacientes, o sea, 2 pacientes que empezaron con alteraciones de la conducción, les detectamos algunas alteraciones de la motilidad, les retiramos la hidroxicloroquina y eso revirtió, pero son 2 pacientes de 1.300 y lo mismo que dijo el doctor, pacientes que llevaban mucho rato tomando hidroxicloroquina, 10, 15, 20 años. Y de hecho en esa cohorte misma de ustedes es muy interesante porque uno tiene pues el concepto y lo hemos leído a través del tiempo del mayor riesgo de retinopatía asociada a cloroquina versus hidroxicloroquina y ustedes realmente, obviamente es algo observacional, no encontraron diferencia entre ambas ramas, pues entre ambos medicamentos. Realmente pues la diferencia fue muy poquitica, o sea, tanto que uno a veces como dice, o sea, nosotros decimos que desde que estemos bien vigilados casi que no nos da temor la parte de la cloroquina versus hidroxicloroquina. ¿Qué podría llegar a cambiar eso? Es cuando tengamos disponible algún día medición de niveles de antimalárico. Obviamente el que va a ser comercial va a ser el de hidroxicloroquina, que es el que están haciendo actualmente en Estados Unidos. Yo creo que solamente por eso yo me tiraría hacia la hidroxicloroquina. Ok, perfecto. Y también lo otro pues que hablando pues de esa pues de cloroquina versus hidroxicloroquina es en el embarazo. Pues realmente los estudios de enfermedades autoinmunes y embarazos son hechos con hidroxicloroquina. También nosotros del año pasado tenemos una cohorte de 52 pacientes con lupus y embarazo y en los desenlaces pues por lo menos obstétricos no hubo diferencia y pues casi la mitad de los pacientes tomaba cloroquina. Entonces al parecer pues no es la evidencia, es un estudio retrospectivo, pero pues digamos que indirectamente uno quedaría tranquilo de utilizar cloroquina o hidroxicloroquina durante la gestación. Perfecto. Bueno, con respecto, no sé si quieran de pronto algo más de discusión con respecto, pues hasta aquí, porque ya lo que sigue es lo de los anticuerpos longitudinales y la discusión final que hacen en el artículo. No tengo ninguna observación adicional. Doctor Sebas. No, por mi parte no. Continúa y yo tengo que volverme a desconectar otro momentico, pero dale, seguir. Listo. Entonces, en el análisis longitudinal, pues, de lo de los niveles de anticuerpos antifosfolípidos y el uso de hidroxicloroquina, ellos dicen ahí, pues, que se asoció a una disminución de los anticuerpos antibeta-2 que varió en el tiempo. Es decir, ellos lo que muestran ahí es que el hecho de utilizar hidroxicloroquina disminuyó de manera estadística la IgG y la IgM beta-2 glicoproteína. Con respecto a la anticardiolipinas, solamente mostró reducción de la IgG, ¿cierto? Pues no demostró, pues, o no fue concluyente con respecto a la IgM. Pero, pues ellos también mostraron ahí que los anticuerpos, que los pacientes participantes que no utilizaron hidroxicloroquina también tuvieron reducción de los anticuerpos del tipo IgM anticardiolipina y del tipo IgG beta-2 glicoproteína hacia el final del seguimiento. Que no observaron pues variación en cuanto a IgG y IgM, y es algo pues que está descrito y es la variación de los anticuerpos en SAF, pues que no necesariamente se relacione con disminución, aunque hay algunos grupos y algunos consensos que hablan sobre en aquellos pacientes que no han tenido eventos trombóticos o recurrencias y han tenido un adecuado control, cuando negativizan los anticuerpos se pudiera suspender anticoagulación. Eso pues tiene mucha controversia, pero está escrito pues en algunos artículos. No sé qué piensan de esta parte de los anticuerpos, no creo que sea el estudio ni la manera, y pues se le disminuyeron los anticuerpos en las dos ramas, no los mismos en las dos, pero pues no sé el impacto de eso. No me parece pues que sea como el ideal, pero fue lo que va a evaluar. De acuerdo. Pues digamos que hay fluctuaciones, pues incluso tal vez también en la vida real a veces hasta lo básico no, pues porque lo correcto para hacer diagnóstico de síndrome antifosfolípido es repetir los anticuerpos a las 12 semanas. Entonces, hay estudios de clínicas de anticoagulación que menos del 50% de los pacientes se les confirma el síndrome antifosfolípido. O sea, se queda uno con la medición inicial, que obviamente cuando uno tiene la clínica y no tiene otros factores de riesgo, pues eso no hay que esperar las 12 semanas para empezar la anticoagulación
pero si uno es estricto con el criterio, debería repetirlo y eso ocurre menos de la mitad de los casos. Entonces uno realmente, pues cuando uno repite anticuerpos antifosfolípidos en SAF, pues yo diría que pues en lo que uno hace en la práctica diaria, tal vez una población especial es la mujer que tiene lupus o antifosfolípido, pues dado esa fluctuación de los anticuerpos, si está embarazada o está planeando volverse a embarazar, obviamente para estratificar el riesgo y de pronto escalar un poquito más en la terapia de agregar heparina, aspirina, pero de resto, pues uno no repite esos anticuerpos, excepto en la fase inicial del diagnóstico. Y algo que aprendí pues ya ahora en el fellow, profe, era que uno piensa que, pues, o al menos eso yo pensaba que era repetir, y si le daba cualquiera positivo inicial y uno distinto era diagnóstico y se debe ser el mismo que fue inicial y repetir hasta que se presente el mismo. No sé si me hice entender con eso. Sí. Es algo pues que es algo pues que aprendí en el fellow pues con ustedes cuando hicimos el seminario de esa parte. ¿Y usted qué piensa, profe, de esos recomendaciones de si negativizan los anticuerpos en pacientes bien uno podría pensar en suspender anticoagulación? No sé, es también un estudio abierto, pues a uno le deja muchas dudas e incluso pues es complicado porque incluso ese dato que dan ahí de 17% de recurrencia a 5 años, no creería, pues tal vez en este momento o en unos años pues me esté contradiciendo, pero yo creo que cuando uno tiene un síndrome antifosfolípido, eso es una trombofilia adquirida y la anticoagulación es indefinida. Sí, Yo tengo una perfecto. pregunta sobre el tema de repetir los anticuerpos, y es que pues tengo entendido que la anticoagulación per se genera sesgos en la medición, sobre todo de los anticuerpos anticardiolipina. Entonces, no sé si repetirlo, o sea, uno podría estar tranquilo en que es un resultado real o podría estar realmente sesgado por la anticoagulación. O sea, Pues ahí yo no, Dianita, no, Diana Carolina, yo no he leído pues realmente en los demás, donde sí está claro hoy en día es en el anticoagulante lúpico, que el impacto que tiene tanto warfarina como rivaroxaban también está escrito, e incluso hay trabajos con heparina donde altera la medición. Lo otro que también está escrito es que en la fase inicial, contrario a lo que ocurre en las otras trombofilias, están negativos algunos de los anticuerpos, pero que en presencia de anticoagulación se alteren beta 2 o IgG, IgM y anticardiolipina. No, eso no lo he leído, profe, pero me aclara si estoy errado. De pronto, pues, Diana, no alteraría los niveles de anticardiolipinas. Y yo, pues, difiero ahí respetuosamente con Andrés de la parte del anticoagulante lúpico. Me parece que eso es tradición oral y realmente uno sí puede medir anticoagulante lúpico estando el paciente en warfarina, porque al parecer cuando está pues, por lo menos en eventos entre 2 y 3 de INR, parece que uno lo puede medir. Simplemente lo que uno tiene que hacer en el laboratorio es que haga una técnica alterna al veneno de la víbora de Russell, que está el caolín, pues ellos tienen otras técnicas de anticoagulante lúpico, TPT activado, pero realmente si uno hace la salvedad al laboratorio, uno sí puede repetir anticoagulante lúpico y ese dato que uno tiene es clínicamente significativo. Pero Sí, con sí, respecto a tu señor. pregunta, yo diría que pues uno puede medir las anticardiolipinas y las beta 2 sin ningún problema. La duda es con el anticoagulante lúpico, pero si uno hace la salvedad en el laboratorio, pues no tenía ningún problema en repetirlo, obviamente pues confirmando, pues con fines de confirmar el antifosfolípido a las 12 semanas. Sí, señor. Lo que yo tengo de eso, profe, y que revisé en laboratorio, es que tiene que estar el INR por debajo de 3 para que pueda ser fidedigno. Y con heparina también ya hay unos estudios que tienen una prueba con heparinasas, ¿cierto? Y hay una recomendación de expertos de medir el anticoagulante lúpico inmediatamente antes de la siguiente dosis de heparina para que la prueba sea un poquito menos variable. Pero pues son como cosas que uno hace, obviamente, porque está en un escenario que en la mayoría de los pacientes no puede suspender la anticoagulación. Profe, lo que yo tengo cuando revisé el tema de trombofilias en hemato con los profes es que con respecto al anticoagulante lúpico sí se puede ver afectado con heparina de bajo peso molecular, pues con rivaroxabana, pixadoxabana y con inhibidores de la trombina, pero con warfarina no, que es lo que usted está diciendo, con otro, pues avisarle al laboratorio y tienen que hacer una mezcla 1 a 1. Eso es por lo menos lo que consideran los profes de hemato. De acuerdo, Gustavo. Bueno, y finalmente, pues la discusión, no sé qué quieran ellos adicionar realmente la discusión, ellos ahí
pues siempre hablan de ciertas cosas pues que realmente no es lo adecuado, pero ellos dicen pues que es un estudio prospectivo aleatorizado del efecto de hidroxicloroquina en prevención de trombosis en pacientes con SAF primario y que encontraron que el uso de hidroxicloroquina se asoció con una menor incidencia de trombosis sin aumento en las hospitalizaciones por otra causa, infecciones, resultados o eventos adversos. Además, que el uso de hidroxicloroquina se asoció a reducción de IgG, IgM beta 2 y de IgG anticardiolipina. O sea, ellos concluyen lo que encontraron, pero no le dan poder pues a todos los problemas metodológicos que acabamos de mencionar. Entonces ellos dicen que el estudio de ellos contribuye a la evidencia sobre el tratamiento emergente en síndrome antifosfolípido primario en la práctica actual y que pone pues como de primera línea en LES, que eso ya lo conocemos, pero que podría tener un efecto beneficioso en pacientes con síndrome antifosfolípido primario. Ya hacen pues como la revisión de la literatura de los otros estudios que hay con respecto al tema y hablan de su análisis bruto que reveló pues que había una tasa de incidencia más baja entre los usuarios de hidroxicloroquina. Pues les repito pues que ya discutimos que no es el estudio ni la parte metodológica para determinar eso. Que requieren una muestra más grande y más amplia, pues, y que incluye otros grupos raciales para que sea más preciso la magnitud pues, del impacto de esto, que les repito, pues, de nuevo, pues al menos yo estoy en desacuerdo, no sé los demás, y ellos dicen pues que tiene muchos efectos beneficiosos trombóticos, pues en reducción de trombosis y anticuerpos con respecto a la hidroxicloroquina. No sé si quieran mencionar algo más. Realmente ellos no le dan palo pues como a la parte metodológica que uno esperaría que le dieran, el hecho de que lo tuvieron que parar y todo lo demás, y dicen pues que estos hallazgos respaldan pues como los efectos tromboprotectores y en los anticuerpos y demás, cosa pues que yo creo que no es el estudio para concluir nada de esto, aparte de decir que esto puede sustentar digamos, una hipótesis y que debería comprobarse, pues, porque no es el estudio ideal. No sé cuál es la opinión de los demás. Estoy de acuerdo, de pronto lo que también mencionaba Diana de inicialmente, pues sí, ellos tratan obviamente de ser como coherentes con los resultados y lo que encuentran de evidencia, pero realmente uno no puede concluir nada. Siempre suena muy, pues es muy claro pues el efecto de los antimaláricos pues en general, pero no es el estudio pues como para ni probar esa hipótesis ni tomar mucho menos alguna conducta terapéutica. Entonces, Sí, yo de hecho creo que los antimaláricos tendrán mucho papel en síndrome tifosfolípido primario, y cuando uno ve pues los estudios de modelos múridos y la sustentación inmunológica que nosotros en Reuma utilizamos mucho para a veces para tomar decisiones, son muy buenos, sobre todo pues en embarazo, como mencionaba el profe, por la cantidad de beta-2 glicoproteína que tiene la placenta, ¿cierto? Pero que este es el estudio para concluir que se deba utilizar como parte de primera línea, yo creo que no. No sin eso, querer decir que me parece que tiene, que tiene un papel adecuado en síndrome antifosfolípido, pero no a la luz de este estudio definitivamente. De acuerdo. Pienso es que lo que se dice siempre es que la ausencia de prueba pues no es prueba de ausencia. No podemos decir que la hidroxicloroquina no sirva o que los antimaláricos en general no sirvan, sino que no tenemos todavía un estudio completamente adecuado para hacerlo. Pero creo que no es una prueba completa de que no sirva. Hay que diseñar mejores estudios realmente. Yo creo que esto ni confirma ni niega, simplemente no es el estudio, ¿cierto? Y yo le tengo mucha fe pues por lo que les digo de los modelos múridos, pero pues con este estudio no puedo concluir nada ni a favor ni en contra. Exacto. No sé, Carolina, ¿qué más quería decir? Es la muestra, ¿no? Tener una muestra tan pequeña. Cuando ellos hacen el background y mencionan varios artículos para tratar de sustentar su hipótesis de por qué la hidroxicloroquina tiene un papel benéfico, pues son estudios que también tienen bastantes limitaciones, con conclusiones que realmente no son estadísticamente significativas, sino es lo mismo que pasa en todas las discusiones. Se sugiere, pero realmente cuando ve los números,
no hay claramente unos resultados a favor. Entonces, obviamente es un esfuerzo grande, pues porque ellos están patrocinando todo el estudio, es difícil conseguir una muestra de pacientes para SAF y hacer el seguimiento, pero están sobrevalorando los resultados, porque realmente las curvas de sobrevida solamente nos están mirando tiempo a evento, y lo único que uno puede decir ahí es que en esa cohorte el tiempo a un nuevo episodio trombótico fue mucho más largo en el paciente que tenía hidroxicloroquina, sin que eso realmente esté definiendo que hay un efecto protector, porque cuando ellos hacen el análisis multivariado, que es donde realmente uno está apartando todos los confusores, no hay un beneficio porque vemos que los resultados con los intervalos de confianza cruzan la unidad. Entonces realmente no se puede dar una apreciación ni a favor ni en contra, como lo han dicho. De pronto, en el estudio que ellos mencionan ahí del IBICUS, que es un estudio más grande, multicéntrico, pues aparentemente van a tomar en cuenta los resultados en eventos trombóticos, aunque por lo que pude leer es un estudio que está más que todo enfocado a desenlaces obstétricos. Entonces, digamos que probablemente tampoco vaya a revelar resultados a favor de lo que queremos ver, que es en el SAF con el perfil trombótico, sino más asociado a la parte obstétrica. Perfecto, yo creo que el doctor Sebastián sí está conectado. Sí, acá No sé si el doctor Sebastián acá estoy conectado. quiera decirnos algo más o ya dar pues, como su conclusión. Gracias, Andrés. Antes, gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Con gusto. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe. Se le extraña, profe, en la clínica. Muchas gracias. Ya detuve la grabación, no se preocupe, todo el amor no va a quedar grabado. Sí, ya vi. Por eso dije.